Bien, en horas de ayer nos enteramos de un nuevo ataque de una filtración de datos importantes en relación a tarjetas de crédito a corto andar. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras lanzó un comunicado donde se señala que en ese momento había del orden de 916 tarjetas que podían haber sido vulneradas. Había bancos o emisores de esas tarjetas que eran chilenos. Y de esas 916 tarjetas que se reportaron en un primer minuto, había 216 que estaban realmente activas. El punto es que ya no es la primera vez que conocemos de hackeos, de eventualmente robo de información desde una nube, y es un asunto que no solo preocupa, sino que también vale la pena informarse para poder tomar medidas y decisiones correctas en pos de nuestra propia seguridad. Vamos a conversar con Héctor Gómez, él es experto en ciberseguridad de PwC Chile, sobre este asunto. Gracias, Héctor, por esta comunicación. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, Verónica, gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Lo primero que quiero preguntarle es su impresión personal respecto de la credibilidad de estos hackeos. Se lo comento porque, primero, no es la primera oportunidad que ocurre. Segundo, al menos en materia de opinión pública no hemos conocido casos específicos con nombre y apellido de alguien que diga: mire, a mí efectivamente me clonaron o me sacaron X cantidad de recursos de mi tarjeta. La pregunta es: ¿qué tan creíbles son entonces estos hackeos que se producen? Bueno, la verdad es que siempre, desde que se produjeron los primeros casos, ha habido incertidumbre respecto de la verdadera identidad del grupo que se está adjudicando estas filtraciones. Para mí no son hackers, ellos son delincuentes. Que están imitando o que están copiando el actuar de otros grupos que efectivamente hacen este tipo de acciones. Hay bastantes antecedentes o indicios que indican que este grupo en particular, el que está filtrando las tarjetas acá en Chile, no necesariamente es el mismo grupo internacionalmente conocido como Shadow Broker. Sí. Ahora, Héctor, en su impresión, ¿existe por lo menos en Chile la suficiente capacitación, el suficiente conocimiento y el entrenamiento por parte de unidades especializadas, la policía, en fin, para poder llegar finalmente a detectar, a evitar y probablemente sancionar a las personas que están detrás de estos movimientos, estos delincuentes, como usted los ha catalogado? Bueno, ahí podemos separar las acciones en dos. Primero es la capacidad para detectar que estas filtraciones se están produciendo. Y yo creo que esa capacidad sí existe, ya sea en el mundo privado como en el mundo público. Se han dado, en mi opinión, bastantes iniciativas tendientes a tratar de detectar estas situaciones lo antes posible, de tal manera de prevenir a los usuarios que se pueden ver afectados. Con respecto a la capacidad de detectarlos una vez que se han hecho la filtración, esto es algo más complejo. ¿Por qué? Porque normalmente se utilizan para esas acciones sistemas que permiten a estos delincuentes mantenerse en el anonimato y son bastante picados. Sin embargo, yo creo que el país, tanto en la esfera pública como en lo privado, está dando los pasos necesarios para también enfrentar de buen pie ese segundo aspecto, que es identificar a los que están detrás de estas acciones. Pero yo creo que nos falta aún, eso sí. ¿Qué puede hacer un usuario para intentar evitar ser víctima de este tipo de delitos? Normalmente a uno le dicen: nunca entre a un sitio que le llegue linkeado a través de un correo, fíjese en el www que sea efectivamente un sitio que presente un candadito al lado, es decir, uno ya lo incorporó. Pero pese a todo eso, los delitos o los robos de información siguen ocurriendo. ¿Queda algo más desde el punto de vista del usuario, Héctor, que uno pueda hacer? Sí. Definitivamente aquí hay funciones que tienen que cumplir tanto los emisores de las tarjetas de crédito como los propios usuarios. Y eso fundamentalmente es por fomentar la educación. Y la educación va en el entender que el riesgo siempre está, que tanto en el ciberespacio, así como en el mundo real, hay que tomar ciertas precauciones.
Y por ejemplo, como lo que tú decías, Verónica, no se pueden dar los números, los números de tarjeta de crédito, los antecedentes que esta dispone para poder hacer las transacciones a cualquier persona que se lo pide. Si usted está en la calle caminando y una persona se le acerca y le pide el número de su tarjeta de crédito, usted probablemente no se las vaya a dar. En el mundo en línea pasa lo mismo. Si a usted le llega un correo electrónico que le pide los antecedentes asociados a su tarjeta de crédito, uno tiene que reaccionar de la misma forma. Sí. Lo más probable es que las entidades financieras nunca le piden los antecedentes. Lógico. De esa manera. Héctor, lo que usted planteaba, sí. Perdón que le interrumpa, porque ahí surge un tema bien importante que usted menciona. Uno evidentemente ya está absolutamente entrenado, creo, en relación a no entregar los datos, y el ejemplo que usted pone es muy bueno. Nadie que vaya pasando por la calle uno le va a soltar sus datos personales. El punto está en cuando uno, por ejemplo, hace un pago en línea o compra algún producto a través de internet y uno se pregunta, espero y confío que ese sitio al cual yo le estoy pagando a través de una tarjeta de crédito no sea vulnerado, que finalmente es uno de los mecanismos bajo los cuales se roban la información. Efectivamente, bueno, eso no es el único mecanismo, hay bastantes mecanismos más, pero efectivamente lo que uno espera es que los sitios de comercio electrónico en Internet efectivamente tomen todas las medidas para proteger tanto nuestros datos, que eso va por un lado, como las transacciones que uno realiza, la transacción económica propiamente tal. Y efectivamente en ese aspecto las normativas son muy relevantes. También las medidas que puedan tomar las propias empresas, los propios comercios electrónicos, y por supuesto eso se tiene que complementar con las medidas de seguridad que tomen o de precaución que tomen las propias personas. Es decir, efectivamente uno tiene que fijarse, por ejemplo, un caso más o menos rudimentario, es que uno haya escrito bien la dirección del comercio electrónico al cual uno está accediendo. También hay otros mecanismos para obtener estas tarjetas, los números de tarjeta de crédito o los antecedentes. Uno de ellos puede ser a través de la intervención de su propio computador. Así que medidas como proteger el equipo con buenos antivirus, hacer las actualizaciones de su equipo, también son medidas que permiten o que contribuyen a la seguridad de las propias personas. ¿Qué impresión se ha hecho usted, Héctor, con el correr de las semanas y una vez que se conocen estos casos, sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sabe por qué? Porque los bancos levantan las manos y dicen, mire, yo no me puedo hacer cargo de dónde usted hace la transacción con el plástico, a quién le pasa los datos, esa responsabilidad del usuario, y por otras vías también parece que todo el mundo se exculpa, y si es que uno es víctima de ese tipo de situaciones, ¿quién es el responsable? ¿A quién denuncia? ¿A quién le pide una respuesta? Más aún cuando uno está pagando generalmente seguros en los bancos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué seguro está pagando uno si al final el banco tampoco es responsable? Sí, bueno, es una pregunta comprometedora. Pero efectivamente yo creo que la primera responsabilidad recae en los sitios que almacenan los datos. Ellos tienen que tomar todas las medidas necesarias para que esos datos no sean filtrados, o bien que sus sistemas no sean vulnerados de tal manera que un grupo eventualmente los pueda vulnerar la seguridad de ese sitio y extraer esas bases de datos. Así que en primera instancia yo creo que lo fundamental está en la protección que tienen que tomar los mismos comercios electrónicos. Ahora, también no se puede descartar también la posibilidad de que dentro de esas empresas que ejercen el comercio electrónico, las bases de datos hayan sido extraídas y esas puestas o puestas a la venta en sitios web que se usan para esto. O sea, no necesariamente puede haber una vulneración de los sistemas de seguridad de las compañías que hacen comercio electrónico. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Ojalá que el siguiente contacto sea por información de la ciberseguridad, pero en un espacio más positivo. Gracias por toda la información. Que tenga una buena tarde. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Verónica. Hasta luego. Hasta luego.